Estamos con Teresa Viejo hoy en María de Huerva, en el Festival FAN, un lujo tenerla ahí aquí en María. Teresa, has estrenado hace una semana un nuevo libro. ¿Qué nos cuentas sobre él? Está como si lo acabara de bautizar, o sea, me siento como la niña con zapatos nuevos. Pues mira, ha sido para mí una especie como de proceso liberador, ¿no? Porque tenía la necesidad de compartir con lectores y lectoras, después de mis novelas anteriores, un libro muy distinto donde pudiera contar todo lo que la curiosidad había aportado a mi vida. Pero no porque yo fuera una persona excepcional, sino porque la primera fortaleza humana, que de eso habla el libro, está presente en todos los seres humanos y tiene mucho sentido, ¿no? Fundamentalmente está viva para frenar el miedo que nos despierta lo incierto, para estimular nuestra creatividad, para conectar con las personas, para ser flexibles y para muchos regalos más, ¿no? Porque cuando aprendemos a activar la curiosidad, empezamos a descubrir a nuestro alrededor cosas extraordinarias, incluso en lo más rutinario. Y tuve ahí dudas respecto de cómo lo abordo, y dije, mira, haz un libro de crecimiento personal porque para ti ha sido eso. Y así nace La niña que todo lo quería saber, la curiosidad, claves para una vida más inteligente y feliz, que es lo que te reporta en definitiva la curiosidad. Teresa, un placer tenerte aquí en María, de verdad, de corazón. Gracias por venir. He disfrutado mucho y he descubierto a mucha gente curiosa en María, así que ahora ya solo nos queda seguir activando la curiosidad. Gracias. Estamos con Esther Hernández, concejala del Ayuntamiento de María de Huerva. Esther, ¿qué ha supuesto el FAN para María de Huerva? Hola, buenas tardes. Desde la sede de María de Huerva, el Festival Aragón Negro para nosotros ha sido un gran impulso cultural. Es un encuentro con escritores de primer nivel, sobre todo de novela negra, y por aquí han pasado pues Mabel Lozano, que ha sido premio en ediciones anteriores, ha estado también con nosotros Lorenzo Silva, Camino Díaz, hoy tenemos a Teresa Viejo. Para nosotros es un impulso para la cultura súper genial.